Continuación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo seguía a Jesús gran gentío, y no teniendo qué comer, llamó a sus discípulos y díjoles: Compadezco a esta multitud, porque me siguen 3 días y no tienen qué comer. Y si los envío en ayunas a sus casas, desfallecerán en el camino, pues algunos vienen de lejos. Contestáronle sus discípulos: ¿De dónde se podrá aquí en la soledad hartarlos de pan? Les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Dijeron: 7. Entonces mandó a la gente sentarse en el suelo, y tomando los 7 panes, dando gracias, los partió y dio a sus discípulos, para que los repartiesen entre las gentes, y los distribuyeron. Tenían unos pececillos, los bendijo y mandó repartir. Comieron hasta saciarse, y de las sobras recogieron 7 cestos, eran unos 4.000, y los despidió. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, cuantos hemos sido bautizados en Jesucristo, hemos sido bautizados en su muerte, porque en el bautismo hemos sido sepultados, muriendo con Él, para que, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, que pues fuimos injertados en Él, imitándole en su muerte, también le imitaremos en la resurrección, pues sabemos que nuestro hombre viejo ha sido juntamente con Él crucificado, para que el cuerpo de pecado sea destruido y no sirvamos más al pecado. Pues quien así ha muerto queda justificado del pecado. Si pues hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo resucitado de entre los muertos ya no muere, la muerte ya no le vencerá, pues el morir fue por nuestro pecado una sola vez, mas el vivir vive para Dios. Así también vosotros teneos por muertos al pecado, pero vivos para Dios en Jesucristo nuestro Señor. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En este domingo sexto acabamos de leer la multiplicación de los panes hecha por nuestro Señor Jesucristo, y viene muy a modo porque hace un par de días atrás celebrábamos la fiesta de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, y en esa fiesta, en el Evangelio se lee aquella parte donde el centurión atraviesa el costado de nuestro Señor Jesucristo y de su lado brota agua y sangre. El apóstol San Juan dice: Etaperuit, abrió con la lanza, no perforó ni atravesó, sino que abrió, porque con esa abertura del costado de Cristo, atravesando el corazón amantísimo de nuestro Señor Jesucristo y brotando de él agua y sangre, hay un misterio. Con esa abertura se abre la puerta del cielo, y esa sangre y esa agua que brota del costado de nuestro Señor Jesucristo simboliza el agua del bautismo, y con la sangre los demás sacramentos. Los expositores, ahí con esa abertura también, esa abertura del costado de Cristo nuestro Señor, traen a la memoria la creación del hombre también, la creación del primer hombre, Adán, y la creación de la primera mujer, Eva, que Dios, sumiéndolo al primer hombre en un sueño profundo, formó de su costado a la primera mujer. Así nuestro Señor Jesucristo, durmiéndose en la cruz, muriendo en la cruz, formó a la Iglesia de su costado. Por eso es que brota esa agua y esa sangre del costado de nuestro Señor Jesucristo, las últimas gotas que quedaban, simbolizando con esa agua
el sacramento del bautismo, por el cual todos nosotros somos, como dice San Pablo en la epístola de hoy, injertados en Él. Somos injertados a través del santo bautismo, muriendo al pecado, siendo sepultados con Cristo a través del agua del bautismo. Cuando el sacerdote nos echa el agua del bautismo diciendo yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es como una ceremonia de sepultura. Estamos sepultados con el agua del bautismo. ¿Sepultados a qué? Al pecado, muertos al pecado. Así como Jesús murió en la cruz por los pecados del mundo, cargando con todos los pecados del mundo. Como dice San Juan el Bautista, he ahí el Cordero de Dios, he ahí el que quita los pecados del mundo. Él murió por nuestros pecados. Nosotros morimos al pecado a través de esa agua que emanó del costado de Cristo nuestro Señor. Por eso es que dice San Pablo que ya una vez muertos al pecado, tenemos que vivir una nueva vida, porque es como resucitado. Hemos sido injertados a Cristo nuestro Señor, a la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que debemos vivir una nueva vida, porque somos cristianos, hemos sido bautizados en Cristo. Debemos, por lo tanto, hacer buen uso de ese nombre de cristiano y demostrarlo con nuestro amor a Dios, con nuestro amor a esa Iglesia que salió del costado de Jesucristo. Tenemos que demostrarlo con ese amor de la verdad, porque la verdad es Jesucristo nuestro Señor. Debemos demostrarlo con ese amor a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, con ese amor a los sacramentos que Él nos dejó, que es el camino normal para la salvación, el uso de los sacramentos. El primero de todos, más importante, es este bautismo de que vengo hablando, porque nos injerta en el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Y después todos los demás, del cual hacemos alusión en el Evangelio de hoy, que es esta multiplicación de los panes, que es siempre símbolo de la Santísima Eucaristía, uno de los 7 sacramentos, uno de los 7, pero el más importante en cuanto que en él se contiene al mismo autor de los sacramentos, Jesucristo nuestro Señor, con su cuerpo, con su alma, con su sangre y con su divinidad. Notemos que también nuestro Señor Jesucristo era seguido por un montón de gente, según el Evangelio de hoy, y que estaban en el medio del desierto, cuando Jesús le dice a sus discípulos, ¿cómo vamos a hacer? Tengo misericordia, tengo compasión por estas gentes que hace ya tiempo que me siguen y no tienen que comer. Fijémonos que nuestro Señor Jesucristo hace este milagro por la gente que lo siguió, alimentó a la gente que lo siguió, no a aquella gente que se quedó cómoda en la ciudad, que esa gente que hace las paces con el mundo, que está cómoda, como podríamos decir, en sus casas con sus pies calientes. No, nuestro Señor Jesucristo hace este milagro para la gente que tuvo amor de la verdad, que tuvo esa sed de nuestro Señor, que tuvo amor por Dios, que lo siguió y que está ahora en el medio del desierto, y que atrae la misericordia de Dios. Nuestro Señor Jesucristo entonces hace este milagro de la multiplicación de los panes y les da que comer. Es todo un símbolo también de nuestra vida, de cómo debe ser nuestra vida, cómo debemos seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo, cómo debemos estudiar su doctrina, cómo debemos conocer su vida leyendo las Sagradas Escrituras. En el Antiguo Testamento vemos una preparación para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento leemos la vida misma de nuestro Señor Jesucristo. Y después en las epístolas de San Pablo y la de los otros discípulos vemos la doctrina misma que debemos seguir. Pero para seguir esa doctrina debemos saberla. ¿Cómo vamos a practicar algo que no sabemos? Por eso debemos seguir a nuestro Señor Jesucristo, estudiar a nuestro Señor Jesucristo, amarlo, seguirlo al desierto, no quedarnos con las comodidades que nos da el mundo. Sobre todo hoy, que está todo al alcance de un control remoto, podríamos decir.
El mundo nos atrae porque con su mentira atrae a nuestra debilidad. Es por eso que debemos hacer fuerza para salir al desierto y encontrar ahí a nuestro Señor Jesucristo. Pero el mundo, ¿cuál es el fruto del mundo? El pecado, la intranquilidad de la conciencia, el dolor y finalmente la muerte eterna. Porque el que vive en el mundo va a morir con el mundo, y el que trabajó para la carne va a cosechar en la carne, y la carne es corruptible. Entonces debemos salir al desierto para encontrar a nuestro Señor Jesucristo, para escuchar a nuestro Señor Jesucristo, para seguir lo que Él nos enseña a través de las Sagradas Escrituras, a través del magisterio de la Iglesia, amar esa doctrina y dar por ella, si fuera necesario, toda nuestra sangre. ¿Por qué? Porque entonces se va a cumplir aquello que dice San Pablo: así como hemos muerto con Jesucristo nuestro Señor, vamos a resucitar con Él. Y nuestro Señor Jesucristo murió una sola vez y ahora vive para Dios. Y al ser injertados nosotros en ese bautismo y habiendo hecho honor a ese bautismo, viviendo cristianamente, es decir, lejos del mundo, lejos de sus máximas, lejos del pecado, evitando las ocasiones de pecado, evitando las ocasiones peligrosas, evitando todo aquello que sea un peligro para mi alma, voy a morir realmente al pecado, voy a hacer honor a ese bautismo y voy a resucitar con Jesucristo. Y Jesucristo vive para Dios y Dios es eterno. Pidamos en el día de hoy a la Santísima Virgen María que nos haga amar mucho a nuestro Señor Jesucristo, que nos haga morir realmente al pecado, que nos haga renunciar a Satanás, a sus pompas y a sus obras, como lo hemos hecho el día de nuestro bautismo, que seamos realmente cristianos en todos los días de nuestra vida, que aprovechemos los sacramentos que nuestro Señor Jesucristo instituyó, que no hay muchos lugares en el mundo donde se puedan dar. Hay mucha gente deseando poder recibir los sacramentos, poder confesarse, poder tomar la comunión, poder confirmarse. Estamos en esos tiempos en que el profeta Daniel decía que la abominación de la desolación iba a estar en el lugar santo. En esos tiempos en que el Papa León XIII dice que ahí donde está la cátedra de la verdad pusieron la cátedra de la mentira. Estamos en esos tiempos donde prácticamente no hay sacerdotes. Entonces, sepamos aprovechar los sacramentos que tenemos cerca, porque nuestro Señor Jesucristo los instituyó para llegar al cielo. No es que estoy diciendo que aquellos que no tengan los sacramentos no van a ir al cielo. Dios va a proveer siempre, y el gran deseo, la gran hambruna como las que tienen esta gente que siguen a nuestro Señor Jesucristo, Dios va a tener misericordia de todos ellos. Pero el tema es tener hambre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo se traduce ese hambre? Siguiéndolo, aprovechando los sacramentos que tenemos, aprovechando su doctrina, amando su doctrina, amando la verdad, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y fuera de Él no hay ni camino, no hay ni verdad y no hay ni vida. Entonces, abracémonos a nuestro Señor Jesucristo, pidiéndole a la Santísima Virgen que nos enseñe, así como ella lo abrazó al Niño Dios, que nosotros lo abracemos también en nuestra forma de vivir nuestra vida cristianamente, aprovechando los sacramentos, siguiendo la doctrina y los consejos evangélicos, para luego resucitar con Él y vivir para Dios, con Dios, en el cielo por toda la eternidad. En el Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.